Hola, estimadas y estimados estudiantes. En el presente video voy a explicar el primer ejemplo de cómo en este caso se construye y se analiza una tabla de frecuencias. Ya, en el ejemplo número 2 voy a explicar cómo se analiza, ¿no es cierto?, una tabla de frecuencia para datos que se llaman agrupados. Comencemos. Dice que en una empresa se quiere recopilar información acerca de la cantidad de teléfonos inteligentes que hay en los hogares de las familias de un liceo. Para ello se realizó una encuesta a 30 personas de distintas familias y se obtuvo la siguiente información. Por ejemplo, en un grupo familiar no tenían teléfono inteligente, en otro grupo habían 5 en la familia, en otro habían 3 y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos numeritos representa la cantidad de teléfonos inteligentes en 30, digamos, tipos de personas que fueron encuestados, en diferentes tipos de hogares. Y a partir de esto, ¿no es cierto?, dice, construye una tabla de frecuencia. Bueno, ¿qué les sugiero para que ustedes puedan construir una tabla de frecuencia? Es cada vez que le aparezcan una serie de datos, ordenarlos de menor a mayor, ¿ya? Para darse cuenta cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato más grande. Ahora, si ustedes no quieren ordenarlo y al mirarlo acá se pueden dar cuenta, también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces acá si nos damos cuenta el valor más pequeño es 0 y el valor más alto es el 5. O sea, la cantidad de teléfonos varían desde 0 de no tener teléfono en la casa hasta tener hasta 5 teléfonos en la casa. Y a partir de eso se construye una tabla que es la que está acá abajito y después respondemos las 3 preguntas que están a continuación. Entonces voy a explicar qué significa esta tabla, que es una tabla de frecuencia, y qué significa cada una de estas columnas y estos símbolos que están aquí que se simbolizan con la letra F. Bueno, en la primera columna uno anota la variable, ¿no es cierto?, que está en cuestión, que es la cantidad de smartphone o teléfono inteligente, que va desde 0 hasta 5. Y la primera columna, que aparece una F minúscula, se llama frecuencia absoluta, que indica la cantidad de veces que se repite la variable. En este caso la variable es la cantidad de teléfonos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas familias no tienen teléfono en sus hogares? 4. ¿Cuántas familias tienen uno? 8 familias. ¿Cuántas familias tienen 2 teléfonos? 6 y así sucesivamente. La F mayúscula indica la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Que se va sumando el valor anterior hasta llegar a la totalidad, que serían 30, que son los 30 datos. Es decir, este 12 nace de sumar 4 con el 8 que está acá. Este 18 nace de sumar 12 con el 6 que está acá, y así se va sumando como una especie de zigzag. 18 más 9, 27, 27 más 2, 29 y 29 más 1, 30. Entonces, frecuencia relativa, lo que se repite; frecuencia acumulada, lo que se va acumulando, lo que se va sumando con el dato anterior. F minúscula R significa frecuencia relativa, que corresponde a el cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos. Es decir, de 30, ¿cierto?, datos totales, 4 familias, ¿no es cierto?, no tienen teléfono. Eso significa este valor. Y eso se puede escribir en términos de fracción o en decimal. Generalmente aparece como decimal, pero también se puede escribir como fracción. Y lo mismo para los siguientes datos. 8 de 30, después 6 de 30, 9 de 30, 2 de 30 y 1 de 30 y sus respectivos valores en decimal. La cuarta columna corresponde a hacer el mismo ejercicio pero con los datos de la frecuencia acumulada. Es decir, 4 lo divido por 30, 12 lo divido por 30, 18 lo divido por 30 y así sucesivamente. Y si ustedes se van dando cuenta, a medida que vamos dividiendo, los valores van aumentando hasta llegar a un entero. Siempre tiene que dar el último dato es igual a un entero, porque si no les da, significa que ustedes hicieron algún cálculo mal en esta parte o en esta columna. Y finalmente, las últimas dos columnas, que dice frecuencia relativa porcentual y frecuencia relativa acumulada porcentual, que es estos valores decimales de la frecuencia relativa se transforman a porcentaje, como multiplicando por 100. 0,13% es 13%, 0,27% 27% y así sucesivamente con cada uno de estos valores encontrados acá. Y la última es lo mismo, pero con los datos de la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? 0,13% es 13, 0,4% 40%, 0,6% 100% y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, esto es lo que se llama comúnmente una tabla de frecuencias, y a partir de esto uno puede sacar muchos análisis y responder muchas preguntas, por ejemplo las que están aquí.
Dice, ¿qué porcentaje de los hogares tienen 3 teléfonos inteligentes? Entonces la respuesta es, o lo que uno debería fijarse para responder es primero mirar la primera columna. ¿Dónde aparece el 3? Que significa 3 teléfonos por hogar. Y aquí nos damos cuenta que hay 9 hogares que tienen 3 teléfonos en sus casas. Por lo tanto, este valor, que no está en términos porcentuales, yo sigo hacia la derecha y me llego hasta acá, que este número, el 30%, equivale a los 9 hogares que tienen 3 teléfonos en su respectiva casa o en su respectiva familia. ¿Ya? Pregunta C. ¿En cuántos de los hogares hay 3 o menos smartphones? 3 o menos smartphones. Ya, aquí debo fijarme también en el número 3, pero ya no en la frecuencia absoluta, sino que en la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque este número representa la cantidad de hogares que tienen 3 o menos. Porque aquí sumo todos los anteriores. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este número 27 representa la cantidad de hogares que tienen 3 o menos smartphones. Y finalmente, ¿en qué porcentaje de los hogares hay como mínimo 2 smartphones? Primera columna, me fijo dónde está el 2, acá. Como mínimo 2 smartphones, son 18 hogares. Pero me pregunta por los porcentajes, entonces me fijo que 18 corresponde a la frecuencia acumulada, me voy al porcentaje de la frecuencia acumulada. Y el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada equivale a un 60%. Es decir, en un 60% de los hogares hay como mínimo 2 smartphones. Bien, espero que este pequeño video les sirva de ayuda para realizar la actividad correspondiente a la tarea número 10. Luego va a haber otro video que explique la tabla de frecuencias para datos agrupados. Gracias, que estén bien.